La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Hola, buenas tardes. En una nueva edición de nuestro programa Perspectivas desde el Sur, con una reducción en la dotación por diversos motivos, arrancamos el programa de hoy, donde tratamos de analizar las situaciones políticas que se dan en nuestro país. Como todos los viernes, los que conformamos el equipo: Eduardo González, Luis Moyano, Francisco Pancho Tamarit, Ale Franchine, Quique Lobos, Rubén Roquetti, quien habla, Miguel Re. Los saludamos cordialmente y traemos este nuevo programa con el esquema usual de un editorial, que en este caso hemos titulado Los delirios del de facto. Pasaremos luego luego de una cortina musical a la primera ronda de mate y debate para comentar los temas del editorial, y a continuación la acostumbrada columna de historia de Alejandro Franchini, que en la serie que ha venido desarrollando de Pensadores Nacionales, hoy se va a referir a Saúl Taborda. Y bueno, luego de un segundo tema musical, hablaremos de los temas internacionales. En realidad es un internacional nacional, porque nos vamos a referir a las consecuencias o secuelas de la participación de nuestro presidente en la reunión del G20, seguido de la ronda de mate y debate, la segunda ronda de mate y debate, y nos despediremos con un último tema musical. Bueno, y debido a la escasez de concurrencia del día de la fecha, no va a haber muchas voces alternativas, y arranco ahora mismo con el editorial que habíamos preparado, que titulamos Los delirios del de facto, que en realidad es un título que hemos copiado de una canción de Almafuerte. Esa canción expresa indignación y dolor por lo que ocurrió durante la última dictadura. Muchos se preguntarán por qué recordar la última dictadura hoy, cuando está en plena vigencia la democracia, al menos en apariencia formal. En la apariencia formal tenemos una democracia. Sin embargo, encontramos algunas fallas, algunas faltas. Un denominador común que se ha dado en los gobiernos de facto, en general entregados a los poderes extranjeros, es la supresión del poder legislativo representativo. No suprimen el poder judicial, ya que eso garantiza de alguna manera un mínimo de orden, y generalmente es un poder que el Ejecutivo tiene controlado, sobre todo durante los gobiernos de facto, decíamos. Y bueno, ¿por qué traer esta colación? Porque bueno, al final del año legislativo, es decir, concluyendo ya el periodo de sesiones ordinarias del corriente año, el resultado que encontramos del desempeño del Congreso es pobre, o quizás menos que pobre, habiendo logrado el Poder Ejecutivo neutralizar el accionar del Congreso sin haberlo suprimido. Lo que eso en sí hace una diferencia con los gobiernos de facto, aunque los efectos puedan ser similares. A partir del decreto de necesidad y urgencia 7023, que ha causado mucho daño en nuestro país, el ordenamiento legal ha sido determinado por decretos de necesidad y urgencia en general y veto a las leyes sancionadas con amplias mayorías. Así se anuló un magro aumento a los jubilados, el incremento presupuestario para las universidades nacionales y otros reclamos, a pesar de las multitudinarias marchas que tuvieron lugar. Al mismo tiempo, a pesar de haber excluido a la empresa Aerolíneas Argentinas del listado de empresas a privatizar durante la sanción de la ley base, el Poder Ejecutivo, incumpliendo los compromisos que contrae como es habitual, insiste con su privatización. Razón por la cual decimos que el Congreso, en este año que concluye, no ha podido cumplir con su cometido. Con una minoría disciplinada en la Cámara de Diputados, el gobierno logra controlar el Congreso de una manera menos cruenta que durante la dictadura, pero con gran efectividad.
y ese accionar se complementa con una justicia federal adicta que colabora con la persecución de referentes del campo nacional. Todo ello se complementa con algo novedoso en algún sentido, que es el sistemático hostigamiento en las redes sociales, donde existen grupos inversores que garantizan a través de grandes sumas su continuidad. Y entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cómo reaccionamos ante esto? En una visión crítica de lo que ocurre en el campo nacional, Pablo Moyano ha reclamado mayor participación de emergentes populares en espacios de poder. Su expresión ha sido un negro en el gobierno. Claramente el problema que se suscita no es un problema, es un problema de clase, también de geocultura, no es un problema étnico. Juan Grabois, por ejemplo, ha comentado la razón por la que en el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño no podía asumir como secretaria en el Ministerio de Hábitat. No le da el physique du rôle. Un argumento más que cuestionable. El movimiento nacional debe asumir su carácter popular, reconociendo mayor participación a los dirigentes populares, la que es imprescindible para lograr la reivindicación de derechos, superando los criterios elitistas que impone el establishment. Es muy importante que en la confección de las listas para las próximas elecciones que van a dar lugar a la conformación de las cámaras, se abra un juego hacia abajo que permita oxigenar las mismas. Bien, bien. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos un poquito atrasados, están las calles cortadas. Bueno, la gestión de Milei no es gratuita, ¿no es cierto? Bien. Entonces, habiendo terminado el editorial, pasamos al intervalo musical, al primer intervalo musical. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad hay en mi vida! Solamente el momento en que estás. Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur,
por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del caur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín. Bueno, hemos escuchado Presente por Box Day del disco Cuero Caliente, conmemorando la obra de Willy Quiroga, quien ha fallecido en la semana pasada. Así es, homenaje a Willy y a Box Day. Bueno, arrancamos mate y debate. Bien, arrancamos. ¿Querés arrancar vos, Alejandro? Yo simplemente del editorial que leyó recién Miguel, comentaría lo que fue lo del G20, que me parece que fue un papelón concretamente de Milei, y hablando en términos de barrio, yo diría que lo bajaron de un ondazo de ese papel de figura internacional destacada que estaba queriendo construir, porque realmente no tuvo ninguna relevancia. O sea, más bien la relevancia que tuvo fue que los encontronazos fuertes que tuvo con otros mandatarios, como el caso de Gustavo Petro de Colombia, como el caso de Gabriel Boric de Chile, con el mismo Lula. O sea, fue ese saludo frío, gélido que le da Lula cuando llega Milei ahí a la conferencia, el no aparecer en la foto final con el resto de los mandatarios. En fin, quedó en claro ese papel totalmente irrelevante que está teniendo, que es el papel real que está teniendo Milei a nivel mundial, y a contrapelo de las políticas, o sea, tanto de las grandes potencias como de los países emergentes. O sea, prácticamente ninguno de los otros mandatarios adhiere a las propuestas directamente disparatadas que está teniendo Milei en lo internacional, ¿no? Y el hecho de haber firmado y luego haber hecho un comunicado diciendo que en realidad estaba en contra de lo que se estaba firmando y de la declaración final que tuvo el G20. O sea que, bueno, concretamente para mí un papelón de Milei y un gran acierto y una gran instalación a nivel mundial de la figura de Lula, ¿no? Me parece que ocupa un lugar central hoy por hoy en el concierto mundial, ¿no? Tanto con el rol que está teniendo Brasil como potencia mundial, como también uno de los países emergentes y un país latinoamericano que está liderando concretamente al subcontinente. Sí, es notable en estos días, en varios países de Latinoamérica, ha corrido como reguero de pólvora el hecho, la actitud de la delegación argentina de esconder el video en donde Petro planteó la polémica, que nosotros no le hemos visto, pero aparentemente el contraplanteo hecho por Petro a la propuesta de Milei, que la competencia entre personas provoca el desarrollo del mundo, fue tan contundente que tuvieron que esconder el video. Y en algunos países, como Perú, vos lo decías, Miguel, como Chile también, se están haciendo memes y están apareciendo imitadores que satirizan las actitudes y la imagen del presidente de este país, ¿no? Bueno, lo cierto es que
en este momento la situación financiera le ha producido vientos favorables al débil velero que maneja Milei en su programa económico, ¿no? Fundamentalmente el hecho del blanqueo ha producido un exceso impensado de dólares que, si bien el gobierno lo ve ahora como una ventaja, este exceso de dólares que provoca una caída artificial de la cotización del dólar, trae también sus complicaciones, porque complica la estructura de formación de precios en un país que fabrica materiales, productos con varios insumos importados, ¿no? Y esta algarabía y esta enorme oferta de dólares, dado fundamentalmente por el blanqueo que había mencionado, ha hecho que un montón de empresas se lanzaran a tomar préstamos en el mercado nacional aducen diferentes intereses de inversión. Para tener una idea, el promedio de endeudamiento de títulos de deuda que venían sacando las empresas privadas por año era de alrededor de un poco más de 2.000 millones de dólares al año. En la época de Macri, en el año 17, ¿no? En una situación parecida a la que ligeramente parecida a la que estamos viviendo ahora, se llegaron a sacar casi 6.000 millones de dólares. O sea, aumentó muy fuerte el endeudamiento. En este momento, y faltando todavía mes y medio, casi 2 meses por la fecha en que aparece esta información, el endeudamiento de las empresas privadas en Argentina está en alrededor de los 7.500 millones de dólares. No se entiende una inversión así si no fuera por la especulación para hacer carry trade de estas empresas. O sea, toman el préstamo en dólares a una tasa del 6% anual, cambian los dólares por pesos y lo invierten en el mercado que está viviendo la algarabía del blanqueo y buscan obtener mayores intereses de por ahí un 40, un 60% anual contra el 6% en dólares que están pagando. Pero, digamos, es necesario saber de que este tipo de inversiones son tipos de inversiones de alto riesgo, porque en el momento que se acabe esta burbuja financiera, en el momento que explote esta burbuja financiera, yo entiendo que la crisis de cotización de la moneda va a ser de tal forma que va a subir rápidamente, no como ocurrió en el año 2018-2019, la cotización del dólar, sino que va a subir mucho más rápidamente, y estas empresas que tan riesgosamente se han largado a hacer carry trade pueden sufrir enormes quebrantos. Tradicionalmente, las inversiones en obligaciones negociables de las empresas privadas son inversiones con una seguridad mayor que la de las letras que emite el gobierno argentino, en este caso. Yo creo que en este caso, en esta situación particular, el riesgo se puede invertir, ¿no? Y en ese caso habría un desastre financiero en nuestro país. Digo habría porque siempre se tienen que juntar varios elementos negativos para que ocurran esto. Pero, digamos, en las finanzas, los inversores calculan, miden el riesgo y en función de eso invierten.
pero dentro de los inversores hay por ahí algunos aventureros que pueden manejar grandes fondos de inversión y pueden hacer que esto se vaya a la debacle. No sé si alguien más quiere comentar de este tema. Bueno, entonces, si no tenemos más para esta ronda, pasamos al segundo tema musical. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de Libros Sapiensales del álbum La Biblia, según Box Day. Bien, adelante Alejandro con el bloque de historia. Muy bien, gracias Rubén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Saúl Taborda, continuando con la línea que venimos haciendo de pensadores nacionales, del campo nacional y popular. Vamos a hablar de este gran pensador, este gran pedagogo que hemos tenido de la provincia de Córdoba y con una proyección nacional muy importante. Saúl Alejandro Taborda nació el 9 de noviembre de 1885 en la estancia Chañar Ladeado, propiedad de sus padres, próxima a los Chañaritos en el departamento Río Segundo, en nuestra provincia de Córdoba, y murió en Unquillo, en la misma provincia, el 2 de junio de 1944.
Esas circunstancias personales no solo lo harían sentirse orgulloso del espacio geográfico y cultural al que pertenecía, sino que además influyó fuertemente en su pensamiento. Tempranamente, mientras la intelectualidad argentina miraba hacia las metrópolis europeas, Saúl Taborda ya se inclinaba por su propia realidad a través de su vocación literaria, que desarrollaría a lo largo de su vida como autor de novelas, cuentos, poesías y ensayos. El mismo año de la reforma universitaria, 1918, en la cual él tendría una destacadísima participación, apareció su novela Julián Vargas, ese era el título, y hablaba de un personaje que ponía a prueba los valores inculcados por la aristocracia criolla frente a un creciente envilecimiento de los vínculos humanos, apareciendo a su vez en ciernes la problemática universitaria. Después de recibirse de abogado en la Universidad de La Plata en 1910 y de doctorarse en Santa Fe en 1913, ligado ya a las ideas libertarias de su época, acá aclaremos que el sentido de la palabra libertaria no tiene nada que ver con el sentido que se le está dando actualmente, ¿no? De aquel libertarismo que tenía raíces en el anarquismo y demás, pero con un profundo sentido nacional en el caso de Taborda. Comenzó a participar como joven profesional en el proceso de la reforma universitaria de 1918, de la cual fue, junto a Deodoro Roca, uno de sus principales intérpretes e ideólogos. Ese rol central dentro del proceso de la reforma lo llevaría en los meses inmediatamente posteriores de la rebelión estudiantil a ser designado profesor en la Universidad del Litoral, consejero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y rector en el renovado Colegio Nacional de La Plata. En este último cargo, de rector del Colegio Nacional de La Plata, propiciaría la sustitución de la disciplina patriarcal por un régimen que favoreciese el autocontrol estudiantil. En esa misma línea propondría en la Universidad de La Plata la creación de la Casa del Estudiante con la finalidad de incorporarlo a la comunidad educativa y de mejorar su relación con los educadores. Acusado por esta razón de promover la anarquía, sería expulsado de su cargo. Taborda expresó la misión de elaborar el futuro de nuestra América Latina hasta su completa realización. En esa línea continental propondría la creación de la Universidad Latinoamericana, iniciativa que hoy deberíamos rescatar por su absoluta actualidad y vigencia. Del mismo modo, en su momento también impulsó la creación del Seminario de Filosofía y Humanidades, que fue el origen de nuestra actual Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual el que habla es orgulloso egresado. No podemos dejar de lado que Saúl Taborda fue además un eminente pedagogo que contó para su formación con perfeccionamiento doctoral en distintas universidades de Europa, lo que le permitió crear una teoría pedagógica reconocida internacionalmente hasta llegar a descubrir en sus años de maduración nacional que el ideal pedagógico no puede ser una creación abstracta o arbitraria y externa al educando, porque ese ideal o deber ser del educando es un producto social de la colectividad en la que se educa. Y la colectividad modeladora del ideal pedagógico no es otra que la propia nación. Pretender como Sarmiento una revolución que no tenga en cuenta la tradición educativa, pensaba Taborda, lleva a copiar modelos extranjeros que cargan con un ideal de ciudadano ajeno a nuestra idiosincrasia. Esto es extraído de los propios textos de Saúl Taborda. Como resultado del saber adquirido en ese campo, en los 2 volúmenes de Investigaciones Pedagógicas, compuestos en 4 tomos por Taborda, él recorre la historia educacional mundial hasta los comienzos del siglo XX, las relaciones entre Iglesia y Estado, el nacionalismo, las relaciones entre ciencias naturales y pedagogía, entre historia y pedagogía, sociología,
y los objetos pedagógicos del conocimiento. El ideario de la Reforma lo llevaría a relacionarse con grandes personalidades de su época, como Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del gran movimiento latinoamericanista y antiimperialista del Perú, José Antonio Mella de Cuba, Germán Arciniegas de Colombia, como así también con otros líderes que después serían presidentes de sus propios países, como Natalicio González de Paraguay, Juan José Arévalo de Guatemala, ¿sí? Acá entre paréntesis agregamos padre del actual presidente de Guatemala, de Bernardo Arévalo, su relación también con Manuel Ugarte, con Alfredo Palacios, con Leopoldo Lugones, con José Ingenieros, Alejandro Korn, Coriolano Alberini, Arturo Jaureche y la generación revisionista del 30, lo ayudaría a incorporar y reorientar sus concepciones pedagógicas y políticas en un sentido profundamente nacional. No es casual que las dudas respecto a sus posiciones y concepciones aparecieran justo cuando Taborda había dejado atrás sus concepciones liberales rivadavianas y asumido, fiel a su tradición, a la tradición federal de su familia y de sus comprovincianos, posiciones y concepciones más acordes con el sentir nacional y popular, que lógicamente lo alejaban de la versión oligárquica de nuestra historia y de nuestra cultura. Justamente el golpe y el gran retroceso de 1930 encontrarían a Saúl Taborda del lado del pueblo, no así a la mayoría de sus compañeros reformistas, incluido el propio Deodoro Roca, gran amigo de Saúl Taborda, que se plegarían al golpe setembrino, ¿sí? Luego se arrepentirían y se autocriticarían de esto, pero en el momento del golpe van a dar un apoyo. A partir de entonces, y ya en plena década infame, Saúl se atrincheraría en Unquillo. Ahí se va a establecer en toda la última parte de su vida, en la localidad de Unquillo, y se aboca a elaborar la mayor parte de sus reflexiones y pensamiento pedagógico, filosófico y político. Fue en Unquillo donde se dedicó a reflexionar sobre las cosas de la patria, armado de su gran bagaje cultural. Casi en soledad total durante esos 10 años, según dice el historiador Roberto Ferrero en una gran biografía sobre nuestro homenajeado, Taborda vuelve sobre sus pasos y construye una nueva filosofía, una nueva concepción de la cultura y una nueva fase de su teoría pedagógica, el comunalismo federalista, la cultura facúndica y la pedagogía del genio nativo. Ideas que se encuentran desarrolladas en dos valiosos ensayos, Sarmiento y el ideal pedagógico de 1938 y la política escolar y la vocación facúndica de 1941, método de educación popular que hoy se aplica marginalmente en nuestro país mediante la organización de talleres y alfabetización popular, pero es oficialmente subestimada como metodología de enseñanza. Para 1932 ya había organizado con otros destacados intelectuales el Frente de Afirmación del Nuevo Orden Espiritual. En esta época produjo lo más importante de su obra cultural y pedagógica y difundió sus ideas a través de innumerables conferencias de la prensa de Córdoba y de la capital federal. Además de fundar la revista Facundo en 1935. En mayo de 1940, al asumir Santiago del Castillo la gobernación de Córdoba, y ya con Taborda al frente del Instituto Pedagógico, a esto nos hemos referido cuando hablamos de Santiago del Castillo, ¿sí? La dirección de este instituto Taborda la va a compartir con Luz Viera Méndez y Antonio Sobral, y ahí se ponían en práctica sus ideas pedagógicas, en línea con los planes de renovación educativa que bajo aquel gobierno sabatinista proponían. También Sobral, junto con Taborda, había sido un viejo reformista de 1918, logrando que esta fuera una de las experiencias más trascendentes de la educación comunal en la provincia mediterránea. Por esta misma época, Taborda comenzaba a apoyarse en los autores del revisionismo histórico y del naciente nacionalismo popular, al que comprenderá desde su posición democrática.
De esta manera comenzaba a realizar la síntesis entre estas dos vertientes, el nacionalismo y la democracia, consideradas hasta entonces incompatibles. Taborda recién comenzaría a ser estudiado sistemáticamente en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo que transitamos, aunque no dudamos en afirmar que él fue y es uno de nuestros grandes intelectuales nacionales del siglo XX, junto a otros grandes como Manuel Ugarte, Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Hernández Arregui y otros a quienes nos hemos estado refiriendo en esta serie sobre los pensadores nacionales. Su tumba en el cementerio viejo de Unquillo recuerda a todo el que lo visita que Saúl Alejandro Taborda vivió y pensó para su tierra, y en la placa dejada hace poco tiempo en su homenaje se puede leer una síntesis de sus ideas para proseguir desovillando su rico y profundo y original pensamiento. La vida de un pueblo es una realidad de historia y cultura, de la que no se puede prescindir si queremos entender nuestro presente y conquistar el futuro. Muy bien, este fue nuestro pequeño homenaje a Saúl Taborda. Bien, bien. Muchas gracias Alejandro por tu aporte. Me ha desbullado en un par de cosas. Vos sabés que yo sabía que él había nacido en Chañar Ladeado, pero pensé que había nacido en un pueblo llamado Chañar Ladeado, que es un pueblo que queda cerca de Corral de Bustos, Camilo Aldao, al sureste de la provincia de Córdoba. Y veo que es una estancia, ¿no? Bueno. Claro, por lo menos lo era en el momento de nacimiento, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX. Sí, hay que cambiar las coordenadas. Así es. Bien. Bueno, entonces tenemos un tema musical y luego entramos a la parte internacional. A ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, eran solamente siluetas sin creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del caur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Bueno, escuchamos Ritmo y Blues con armónica, también de Box Day. Bien, tenemos de vuelta a Luis Moyano, querido compañero y amigo historiador, que se hace cargo del bloque de internacional. Hola Luis, espero que andes mejor de salud. Vamos a ver cómo están tus cuerdas vocales hoy. Creo que mal, pero intentaremos no toser en el curso de la exposición breve. Trata de hablar lo más cerca posible del micrófono. Hoy habíamos dicho de tocar la cuestión internacional sobre algo a lo que se refirió Alejandro en el inicio, vinculado fundamentalmente al G20, y él se refirió al papel espantoso de Milei en ese G20. Ustedes saben que esa es una reunión importantísima que de alguna manera logró, con ese nombre, G20, y articulando la conferencia y la política de 20 naciones, al exclusivísimo G7, que era el grupo de los 7 más desarrollados del mundo. Entonces el G20 adquiere, desde su creación, una importancia económica, una importancia diplomática y una importancia de proyección, de planeamiento del futuro. Por eso es relevante la participación en ese G20 anualmente. En este G20 la participación de Milei fue contrastada. Es como si todos los líderes del mundo, todos, ya le empezaron a tomar el tiempo a este muchacho y no le aguantan las estupideces que dice, donde va a adoctrinarlos y a retarlos a ellos por ser liberales, por ser nacionalistas, por ser socialistas, por ser comunistas, por ser lo que sean. Ya le han tomado el tiempo, eso tiene una trascendencia diplomática y económica para nuestro país espantosa, pero además le contestan. Y eso les da un poco de vergüenza, y por eso retiran los videos de la participación el otro día. Decía Rubén que no habíamos visto, yo lo he visto al video, en donde Petro punto por punto le va contestando, porque está graduado el discurso de Milei y la contestación de Petro, como si fuese, digamos, un contrapunto. Y está clarísimo, está clarísimo. Lo que no está en el video es la forma espantosa y sacada en que el presidente nuestro se retiró de la reunión. Se retiró mal porque no está acostumbrado ni que le contesten, ni que le contesten con argumentos. Bueno. La importancia entonces del G20, más allá de este episodio de nuestro presidente, tiene el sentido de proyectar hoy, con mucha mayor influencia de los BRICS que hace unos años, una visión del mundo opuesta a este mundo del G7 y al mundo occidental y anglófilo que hoy está desarrollando una embestida que nos pone al pie de la guerra mundial y de una guerra mundial atómica, que sería espantosa, en función de la defensa de sus intereses.
Por eso el G20 en las decisiones que toma, y ahí está el papel de Lula, que rescataba a Alejandro, logra cambiar el eje del puro desarrollo económico y lo pone en el hambre de las multitudes mundiales, donde millones no solo de argentinos, del mundo, hoy sufren hambre. Entonces, ese cambio de énfasis en la cuestión económica y en la perspectiva del mundo sobre todo aquello que hay que construir, empezando a graduar el cambio climático, etcétera, es un triunfo diplomático de los BRICS. Por supuesto, hecho por Lula, que tiene, como buen diplomático, su esguince para un lado y esguince para otro. Pero, de hecho, con una maestría que realmente en América Latina nos hace pasar vergüenza a nosotros los argentinos, ¿no? Sí, ese simple cambio de eje, y puesto en el hambre del mundo, y puesto en las tareas del mundo de aquí en adelante, es un triunfo. Y es un triunfo de América Latina, representado por Brasil en este caso, y es un triunfo de los BRICS. Y eso es lo que creo que habría que resaltar cuando se hable del porqué y de cómo el G20 hoy se ha convertido en un eje, en una contienda mundial, en un eje de progreso y de apertura a un mundo nuevo. Sí, qué curioso el contraste, mientras un grupo de países tratan de romper la hegemonía del poder del eje Estados Unidos-Europa con la creación de los BRICS y con un aumento de la organización y la cooperación entre estados, entre regiones, ¿no? En este momento se está comentando la posibilidad de que Argentina se retire del Mercosur para poder abrir un acuerdo de libre mercado con Estados Unidos, ¿no? Cosa que es absolutamente inviable. El otro día ya comentábamos que las economías de Estados Unidos y de Argentina no son integradas, son al revés, son competitivas. En consecuencia, si nosotros, por ejemplo, en el tema de los granos y en el tema de las carnes, nos retraemos, Estados Unidos es un competidor nuestro. Y hoy, precisamente, el problema de Estados Unidos, de que ha planteado Trump con China, de que le va a aumentar los aranceles y demás, sería un momento óptimo para nosotros para establecer una mayor profundidad de nuestras exportaciones, no solamente a China, sino a Europa. Porque también Trump está hablando de aranceles a Europa, a Canadá y a México. Bueno, claro, obviamente que si nosotros no vendemos o nos retraemos por cuestiones ideológicas y estúpidas como la de este muchacho, ni vamos a vender trigo, ni vamos a vender carne, ni vamos a vender nada. Exactamente, y creo que con Canadá hay un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Sí, con México también. Y no obstante le van a poner en donde hoy Trump lo boicotea, es una barbaridad también. Bueno, sí. Trump. Sí, Trump también. Uno no sabe dónde va a llevar eso de primero los Estados Unidos. Sí, es como que en algún sentido quisiera abandonar Trump esa vocación imperial de Estados Unidos, cerrándose sobre sí mismo, ¿no? Lo cual es un problema porque Estados Unidos está viviendo de ese dominio mundial, digamos. Y además la economía en el mundo es integrada. Hoy no pueden romper, por ejemplo, el asesor de Trump que ha nombrado para hacer el control del gasto público, todo el mundo sabe que es Elon Musk. Elon Musk produce Tesla, un auto eléctrico.
donde lo produce en los Estados Unidos, pero lo produce, y lo que se vende en el mundo, lo produce en China. O sea que Elon Musk tampoco puede ser un enemigo frontal de China, porque su principal producción de autos eléctricos está en China también, Sí, ¿está sí. claro? Y si él se hace el demasiado norteamericano, se perjudica en sus propios negocios. Yo creo que es inviable el pensamiento de Trump de una ruptura total, porque hoy el principal freno a eso no es el deep state y qué sé yo, es la economía integrada del mundo. El mundo está integrado. La globalización en determinados aspectos de la industrialización y del desarrollo tecnológico es cierto. Donde falla la globalización es en el reparto de la riqueza, por supuesto, que es lo que nosotros cuestionamos, pero técnicamente hoy el mundo está integrado en cierto sentido. Sí, incluso escuchaba algunos análisis políticos, económicos, en esta idea de esa especie de enfrentamiento que propone Trump con Europa, que le restaría poder al dólar, porque al no comerciar, el dólar perdería ese papel de moneda internacional, lo cual sería gravísimo, digamos. De hecho, según tengo entendido, una de las causas de la guerra con Irak fue porque en algún momento a Hussein se le ocurrió sustituir al dólar como moneda para el intercambio. Y ahora, con el agravante de lo que plantean los BRICS, que de alguna manera intentan poner una moneda de intercambio, si encima Estados Unidos se cierra y el dólar pierde presencia, digamos así, en Europa, sí, complica mucho el panorama de Estados Unidos. Que bueno, es un problema de ellos mientras no repercute en nosotros, ¿no? Es difícil pensar que no vaya a tener repercusiones, ¿no? O sea, justamente como decía Luis, la economía mundial está muy integrada y cualquier política que desarrollen estas grandes potencias evidentemente va a tener muchas repercusiones. Hoy, nada, para comentar algo muy actual, hoy escuchaba Brasil acaba de volver a devaluar el real, o sea que también esto va a tener muchas consecuencias que ya estaba teniendo, ¿no? Es impresionante la cantidad de turismo que pierde Argentina por ser el país más caro del mundo en estos momentos y la cantidad enorme de turismo que va hacia Brasil, o sea, y de turismo argentino inclusive, o sea, el turismo argentino tiene como destino casi único a Brasil, también a otros países limítrofes, pero ya están calculando que va a ser muy mala la temporada turística en Argentina por lo caro que se ha vuelto, y este sostenimiento del dólar planchado hace que tengamos un país muy caro en dólares. Sí, de enero a noviembre el real se devaluó de un 20% respecto del dólar. Pero volviendo al planteo que estaba haciendo Luis, ¿no? Yo creo que Trump, la política que expresa Trump, es una muestra, yo le llamaría un sinceramiento de la debilidad que está sufriendo Estados Unidos en este momento frente al mundo, ¿no? Estados Unidos era la vanguardia militar, tecnológica y económica y financiera del mundo, y ahora poco a poco va relegando cada uno de esos pasos. Entonces, Trump está diciendo, señores, nosotros estamos débiles y tenemos que refugiarnos hasta que recuperemos nuestras fuerzas, o por lo menos cree que puede recuperar las fuerzas. Pero yo, sin haber hecho una investigación, una lectura en este tema y respecto a varias cosas sueltas que he leído, yo veo que va perdiendo no solamente el poder financiero en el mundo, sino que en lo que hace a la tecnología militar, aparentemente se va quedando atrás
porque con relación a los misiles hipersónicos que tienen tanto China como Rusia, parecería que si bien Estados Unidos tiene misiles hipersónicos, pero que no serían del avance que tienen estos otros dos países, ¿no? Y ese supuesto retraso tecnológico, digo supuesto porque no lo tengo verificado, repercute en la tecnología y en los costos, porque el tema de la tecnología es que cuando se desarrolla un nuevo producto tecnológico, hay que amortizar la inversión. Cuando vos ganás en el avance tecnológico, le ganás a otras empresas o a otros países acerca de un producto, lo amortizás más rápidamente y lo podés bajar de precio más rápidamente. Si vos perdés esta primacía, para entrar a competir, tenés que entrar a competir sin haber amortizado el capital, lo cual te debilita como empresa o como país, ¿no? Sí, perdón. No, digo, quizás Estados Unidos enfrenta un dilema en este momento, porque de alguna manera este dominio mundial que sostenía y que fue pasando, a mi modo de ver, de un dominio desde el punto de vista de nación a un dominio desde un punto de vista de un conglomerado financiero, industrial y militar. Y el dilema es que esa evolución, digamos así, como que termina perjudicando a sectores amplios de la población de Estados Unidos, que creo que es lo que representa el voto a Trump, una especie de nostalgia de una época donde los beneficios de ese dominio mundial se distribuían en Estados Unidos y hoy aparentemente eso estaría debilitándose, mermando, ¿no? Y así es que los complejos, digamos, las industrias automotrices, por ejemplo, los trabajadores que trabajaban en la industria automotriz, el Homero Simpson de Estados Unidos, empieza a tener problemas de ocupación o de salario, ¿no? Y eso, entonces hay como una contradicción, porque el sentido en el que evoluciona Estados Unidos termina jugando en contra de una parte de su población, una parte importante aparentemente por el resultado electoral. Y es el desarrollo del capitalismo, es decir, el desarrollo del capitalismo le generó a Estados Unidos lo que llegó a ser una inmensa riqueza. Ahora, ese desarrollo tiene sus límites porque la lógica del capitalismo, que es la ganancia, puede llegar a perjudicar, como dice él, a los Homero Simpson y a miles y millones de trabajadores. Porque el traslado de las empresas automotrices y de otro tipo de grandes producciones a China, a Singapur, a toda el Asia, es fundamentalmente para preservar la tasa de ganancia. Es decir, precisaban costos de mano de obra más bajos. Y al precisar costos de mano de obra más bajos, mudaron las empresas. Y este es el resultado. Sí, la lógica de la ganancia termina siendo anárquica y deshaciendo la comunidad que generó en su momento. Uh-huh. Bueno, no podemos irnos de la parte internacional sin hacer algún, aunque sea breve, comentario respecto de las elecciones presidenciales en Uruguay, ¿no? El domingo pasado hubo elecciones presidenciales, fue el balotaje. El Frente Amplio había ganado ampliamente en la primera vuelta, pero no llegó al 50%. Entonces se desarrolla el balotaje en donde se entendía que los números, las diferencias iban a ser estrechas, ¿no? Bien, terminó ganando el Frente Amplio con el 52% de los votos, 52,08 concretamente, y el segundo quedó el Partido Nacional, que llevaba a Álvaro Delgado con el 47,92% de los votos. O sea que
el nuevo presidente electo de Uruguay es Yamandú Orsi, ¿no? Yamandú Orsi sería, como solemos decir por acá, un pollo del Pepe Mujica, ¿no? Estuvo muy, muy interesante el discurso que dio esa misma noche cuando habló en el búnker. Entre otras cosas, dijo que triunfa una vez más el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dijo también que voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo para encontrar las mejores soluciones. Que hay diferencias en los pensamientos, pero jamás tiene que haber espacio para el agravio, ¿no? Dijo también que más de una vez sufrimos derrota, lo que nunca podemos aceptar es la que coarta la democracia y pretende llevarse puestos a los partidos políticos. Larga vida a los partidos políticos del Uruguay y a nuestro sistema republicano democrático. Esta es una frase que a mí me gustaría que muchos la digan en nuestro país, ¿no? Ya que los partidos son la base de nuestra democracia. Bien, entonces él asumirá el 1 de marzo del año que viene y estará en el cargo hasta el año 2030. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Yo simplemente, yo la verdad que me alegré el domingo pasado cuando supe del resultado. Creo que es un poco una bocanada de aire fresco que de alguna manera demuestra que no está girando América Latina a la ultraderecha como algunos estaban prediciendo, hablando del triunfo de Milei. Por suerte está quedando prácticamente aislado ese discurso de ultraderecha y este libertarismo raro de Milei. Y sí demuestra un poco lo que está diciendo Rubén, esta fortaleza que está mostrando el sistema político uruguayo, un país pequeño como el Uruguay, de poca población, pero que está mostrando tener un sistema político bastante sólido, y desmiente, como decía, un poco porque muchos pensaban que frente a ese triunfo en primera vuelta que había tenido el Frente Amplio, estaba habiendo una unificación de la derecha uruguaya, incluso de una ultraderecha. Hubo un candidato que estaba teniendo un discurso similar al de Milei, que salió en tercer lugar, no recuerdo el nombre, pero que también sumaba sus votos a los de Delgado, además del Partido Colorado, que también está a la derecha del Partido Nacional o Blanco. O sea, parecía haber ahí una unificación importante que podía llegar a dar vuelta a la elección. Por suerte no fue así. Y bueno, creo que hable una buena perspectiva, ¿no? con nuestros hermanos uruguayos, y que acerca a esto, un poco a lo que estábamos diciendo, ¿no? a la línea más cercana a lo que plantea Lula, a lo que plantean otros líderes latinoamericanos, como el caso de Petro y demás, y cortar con estos discursos, ¿no? que parecían ser atractivos para sectores de la juventud y demás. Demuestra que no es tan así, y creo, a mi entender, hable una buena perspectiva este triunfo del Frente Amplio en el Uruguay, ¿sí? Lamento sí estas últimas declaraciones de Pepe Mujica, hablando muy mal de Cristina Fernández de Kirchner y demás, y de otros dirigentes como de Evo Morales y demás. O sea, me da pena porque la verdad que tenía cierta simpatía por el Pepe Mujica, pero creo que esto, demuestra que no está, no sé, a mi entender, no está siendo un analista muy lúcido de la realidad,
Pero es cierto que Orsi sería un poco como un continuador de alguna manera de lo que fue Pepe Mujica en Uruguay. Eso simplemente. Bueno, yo creo que todo esto que están diciendo tanto Rubén como Alejandro debe inscribirse, digamos, en un contexto, en una historia. Es muy interesante y una cosa que viene a contrastar este triunfo de Yamandú. Pero precisamente el Frente Amplio, respecto a los partidos tradicionales, fue una ruptura. Fue una ruptura de un largo anquilosamiento. Tienen que recordar que el Partido Blanco tiene una tradición gloriosa en el Uruguay. Viene de Oribe, de Aparicio Saravia, de ese Uruguay profundo que luchó contra ese Montevideo mitrista, diríamos, unitario, que representó el Partido Colorado. El Partido Colorado y el Partido Blanco, durante más de 200 y pico de años, tuvieron el monopolio de los partidos. El Partido Colorado tuvo sus líderes populares. Es decir, el Montevideo que hoy conocemos en decadencia, pero que fue hermoso en una época, se debe a Valle, claro, que era un colorado. El primer Jorge Valle. Al primer Jorge claro. Valle. No el último, que pero, es lamentable. Bueno, esos dos partidos, digamos, el Partido Blanco sobre todo, con Alberto de Herrera, por ejemplo. Que fue de Luis, el abuelo ¿cómo se llama este muchacho? De la calle. Era un patriota uruguayo, representante en la tradición de Oribe y en la tradición de Aparicio Saravia. ¿Qué pasó con Lacalle Pou, con su nieto? Es decir, el partido cambió no solamente la composición de sus hombres y de sus ideas, sino su base social. Y el Partido Colorado siguió haciendo lo que sea, y el Frente Amplio vino a ser una superación de eso. Ahora, el Frente Amplio se compone de distintos sectores. Hay una diferencia enorme entre Tabaré Vázquez y Mujica. Mujica viene del viejo Partido Blanco y después pasó por los Tupamaros. En cambio, Tabaré Vázquez venía del más puro liberalismo porteño, digamos. Y digo porteño por Montevideo, que es más o menos como el liberalismo porteño y mitrista nuestro. Pero bueno, su momento, tuvieron su momento de triunfo, porque rompieron esa dualidad de dos partidos. Y hoy, Mujica, ya viejo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro en cuanto a la inconveniencia de decir que porque viejo uno puede decir lo que quiera. No puede decir lo que quiera si uno es un político. Uno es político hasta el último momento de su vida. Entonces no puede decir lo que quiera porque es viejo. Ahora, que gran parte de lo que dice es verdad, es verdad. Es decir, sobre Cristina, sobre Evo y sobre todo. Ahora, yo admito la inconveniencia de decirlo así. Pero, bueno, cada uno podrá decir, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo, pero bueno, eso es lo que ocurre. Y esa síntesis la expresa hoy exitosamente Yamandú, que es un hombre del interior uruguayo. Es un hombre del interior, ha sido intendente, y es un hombre de ese Uruguay profundo, que retoma, y espero que pueda retomar las tradiciones del mejor Partido Blanco, de Oribe y de Aparicio Saravia. Sí, bueno, lo que vos te referías de Mujica, ya recuerdo en el año 2013, en un momento que creía que el micrófono estaba cortado, refiriéndose a Cristina, dijo, esta vieja es peor que el tuerto. No. Yo creo que a eso hay que valorarlo en función de un desarrollo particular que ha tenido la izquierda en Uruguay,
digno de que si por casualidad me escucha algún historiador, sería interesante estudiar el tema, ¿no? Lo digo acá porque hay dos historiadores presentes y seguramente ya se ha estudiado este tema. Pero nosotros, Uruguay, entiendo yo, al ser un país chico, tiene un microclima que es diferente al de otras naciones extensas, como es Argentina, como es Venezuela, Colombia y la misma Bolivia, ¿no? Es cierto lo que dice Luis respecto de lo que dijo Pepe Mujica de Maduro y de Evo Morales y de Cristina de Kirchner, pero una cosa es una caracterización de estas personas y otra es la conclusión política a la que se llega. Para mí la caracterización es correcta, tal como lo dice Luis, pero para mí la conclusión política no. La conclusión política que llega Pepe Mujica respecto de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en la Argentina gobierna un presidente de ultraderecha como Javier Milei, cuando Cristina intenta ser proscripta en forma anticonstitucional, ya que todo el mundo se debe considerar inocente hasta que sea condenado, y Cristina todavía no está condenada, cuando Cristina ha sufrido persecuciones, intentos de proscripción como el que dije recién, intentos de asesinato, no puede tomar una posición tan libremente autopermitida por Mujica que, digamos, achica su imagen, achica yo creo que internacionalmente su imagen, ¿no? Volviendo al tema de las elecciones, es interesante ver la reacción de los sectores de ultraderecha que están al frente del gobierno de nuestro país, ¿no? En estos días. Nosotros sabemos que hace un par de semanas apareció en la palestra un grupo que se autodenominó Brazo Armado del libertarismo de Milei, ¿no? Y Guardia Pretoriana de Javier, ¿no? Bueno, uno de estos integrantes de este brazo armado no sé con qué, pero no hay que descuidarse, siempre va a haber que mirarle los bultos en los bolsillos a esta gente, porque, por ejemplo, Santiago Caputo, a lo largo de este año, está haciendo práctica de tiros con movimientos dinámicos. No es solamente puntería, ¿no? Sino movimiento en el campo, ¿no? Bueno, uno de los integrantes del brazo armado, uno que se conoce como el Galleguito Álvarez, que es el actual secretario de Políticas Universitarias, o sea, el que tiene en su virome el futuro de las universidades del país, y que también habló en el acto donde aparecieron como brazo armado, ¿no? Comentó en Twitter que aparecía la Merco-URSS, un juego de palabras respecto del Mercosur, ¿no? Y luego acompañando con otros posteos criticando fuertemente la elección del Frente Amplio. O sea que acá tenemos claramente cómo va a reaccionar, digamos, el gobierno, el oficialismo respecto de Uruguay. También quiero decir de que el triunfo de Orsi para el gobierno argentino representa un fuerte traspié, porque están quedando solamente 2 o 3 países con gobiernos de derecha en América Latina, ¿no? Serían Perú, Ecuador y Argentina. Sí, perdón. El Salvador, tal vez. Ah, sí, también.
Miguel quería... Bueno, sin ser un apologista de Mujica, yo quisiera decir algo, no sé si no, entonces no. no sé si estrictamente a favor, pero yo creo que el comentario de Mujica yo lo tomo como una interpelación, como un llamado a la reflexión. No sé si el punto es estar de acuerdo o en contra de lo que dice Mujica. Desde mi perspectiva, lo interesante es que él pone sobre la mesa elementos de discusión que se deberían tomar en cuenta. Lo que hace a nuestro país, plantear que Cristina debería tomar el rol de consejera me parece un poco exagerado, pero también obligaría a reflexionar un poco a cómo es el futuro desarrollo del movimiento nacional en cuanto a liderazgos y candidatura. Con respecto a Bolivia, es cierto que hay un quiebre entre Arce y Morales, ¿no? Y bueno, eso también es un elemento a analizar. Yo lo tomo en ese sentido, no como algo definitivo, sino como el planteo de temas que están presentes en este momento en Sudamérica. Y con respecto a las elecciones en Uruguay, lo que sí me pareció escuchar de Orsi, espero no haberme equivocado, es que él de alguna manera coincidía con el planteo de un intercambio directo con la Unión Europea o algo así, algo parecido a lo que había planteado Milei, un poco abriendo, no digo abriéndose, pero un poco independientemente del Mercosur. Algo así le escuché a Orsi y bueno, eso me dejó un poco preocupado. Es una posición uruguaya que de alguna manera habría que analizarla. El Mercosur, en esos 4 países que lo integran, en realidad no profundizó aquellos objetivos fundamentales que debiera tener una alianza comercial e incluso política. Fue un instrumento de la burguesía paulista y de sectores de la burguesía argentina, que además es una burguesía muy sui generis, porque es importadora, exportadora, tiene su... Bueno. Y eso, ese predominio taponó muchísimo a Paraguay y a Uruguay, que quedan en disminución. Entonces, ellos tienen una decir, bueno, ¿y para qué estamos en el Mercosur si estos tipos nos taponan, si estos tipos nos segregan a ser simplemente nunca industriales, sino productores de materias primas? Es una posición uruguaya. Lo que hay que hacer no es romper el Mercosur, sino discutirla adentro del Mercosur, que es lo único que nos daría fuerzas. Pero bueno, hay que verlo en ese marco, ¿no? Ese marco de que esas 2 burguesías, la brasileña, sobre todo la de San Pablo, y la argentina, tampoco tienen, o han tenido, o han demostrado una proyección latinoamericana, ¿no? Bueno, hay que ver. Está bien, está bien. Yo lo único que agregaría respecto de lo que dijo Miguel es que en realidad cuando hace este comentario Mujica, desnuda la posición en la que se ubica como estadista político. Se ubica en una posición individual, ¿no? Y ejemplar. No contempla la construcción partidaria, ¿no? No contempla la necesidad de construir partidos que trabajen en la emancipación de los diferentes países de América Latina. Por eso es que lo critica ahora Evo Morales, por eso es que critica a Maduro sin dar una vía, un canal posible para Venezuela, lo termina poniendo en una encerrona, y por eso es que la critica a Cristina, recomendándole que se ponga en consejera de nuevos dirigentes. Y esta es su concepción, ¿no? Cuando Yamandu Orsi comentó en alguna reunión que cuando se reúne con Mujica y hablan de los problemas actuales de Uruguay, Mujica no hace recomendaciones, sino que cuenta historias, experiencias hechas por él, ¿no? Que está bien en el sentido de la libertad de pensamiento,
pero no en el sentido de la construcción de fuerzas políticas con programas, con tácticas, con estrategias. Bien, no sé si quieren agregar, Luis. No, sobre esto no. Pero como acaban de nombrar a una persona, es para discernir una cosa totalmente offshore, o offside, lo que te voy a decir. Sería para un estudio de si un padre es mejor que su hijo o un hijo resulta peor que el padre. Alejandro Álvarez, el galleguito, es hijo de Alejandro Álvarez, un viejo dirigente Guardia de Hierro, que creó Guardia de Hierro. Entonces, o hay continuidad o hay discontinuidad. Eso generaría una discusión enorme. Pero que este chico es un cipayo, es un cipayo. claro. Está bien, está bien. Claro, Sí, creo que han quedado dos temas como para discutir 2 horas más o menos. Sí, da para mucho. Está bien. Bueno, entonces damos por hoy finalizada esta ronda que está bastante interesante, pero el tiempo nos está marcando la hora. Así es. Bien, entonces, ¿con qué tema musical nos vamos a despedir, Miguel? Bueno, con una elección de Alejandro, festejando el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, Ana Clara por Daniel Biglietti. Daniel Biglietti, a desalambrar. Así es. No, Bueno. no es a desalambrar, es Ana Clara, otro hermoso tema. No, sí, por supuesto. Solamente refería la frase de un tema famoso. Gran tema. ¿No? Bien, entonces estamos llegando al fin de semana, ¿no? Un fin de semana que se pronostica bastante lluvioso para Córdoba y para gran parte del interior del país, así que no le vamos a desear que disfruten el sol, pero sí le vamos a desear que aprovechen para descansar y poner al día y ordenar cada una de sus cuitas. Nos vemos nosotros el próximo viernes. Hasta el viernes. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir. Bufanda rojinegra por la espalda, minifal, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la guía de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa.